Ingeniero, ¿cómo va la obra? Todo en orden, estamos a punto de culminarla. Hola ingeniero, ¿cómo va la construcción del centro comercial? Ya la fecha tope de entrega está muy cerca. Sí, director, ya estamos al tanto. Le aseguro que lo terminaremos a tiempo. Ingeniero, espero que esté implementando adecuadamente los parámetros y estudios constructivos necesarios para estos proyectos. Por cierto, ¿cómo va la construcción del edificio? Sí, todo va de maravilla. Ya la estamos culminando. Pronto estará lista para su inauguración. Director, Diga. creo que tenemos un problema. En las últimas décadas, el desarrollo urbano ha experimentado cambios continuos y, a su vez, se ha acrecentado a un ritmo impresionante. Sin embargo, los servicios públicos y los presupuestos para el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras no siempre ha ido a la par de ese crecimiento, provocando una disminución de la calidad de vida de la población, graves problemas ambientales y de gestión de la movilidad. Dichas tendencias de desarrollo urbano han traído como consecuencia principalmente la necesidad de construir nuevos hospitales, centros comerciales, conjuntos residenciales, edificios de oficina, etc. en puntos específicos de la ciudad que no responden ser la mejor opción para ubicarlos, debido a que representan zonas de alta densidad poblacional y de grandes flujos vehiculares que traen consigo una problemática de congestión vial. Como solución se ideó una metodología que propone medidas de mitigación respecto a los impactos producidos por un proyecto de construcción. ¿Qué es un estudio de impacto vial? Un estudio de impacto vial, también conocido como TIA, del inglés Traffic Impact Assessment, es una herramienta técnica de identificación, evaluación y mitigación de los posibles problemas que ocurran sobre el entorno vial durante la construcción y operación de un determinado proyecto. Cuando los proyectos inician sus operaciones, se producen una serie de impactos que afectan a los usuarios directa o indirectamente, en un entorno inmediato y en determinados casos a sectores de la ciudad. El estudio de impacto vial es en realidad un estudio de impactos al transporte, dado que no solo involucra a la infraestructura vial, sino también al tránsito y a los diferentes modos de transporte, ya sea público, privado, peatonal, etc., por lo que un nombre más adecuado sería la de un estudio de impactos al transporte. Su función principal es identificar el efecto que el tránsito generado o atraído por las actividades de un nuevo proyecto, como puede ser fraccionamientos urbanos, plazas comerciales, desarrollos turísticos, gasolineras, etc., puedan producir sobre la operación actual de la red vial existente. Estos estudios se realizan cumpliendo con las exigencias establecidas por las diferentes dependencias de vialidad en sus diversos niveles de gobierno. Importancia de un estudio de impacto vial. Los aspectos que destacan considerablemente la importancia de un estudio de impacto vial es que este proporciona una descripción documental y gráfica del nuevo proyecto, incluyendo los detalles relativos a la ubicación del futuro inmueble, el uso del suelo propuesto, la vialidad de acceso y las áreas de estacionamiento previstas. Una identificación y descripción a la red vial afectada, incluyendo su clasificación funcional, características geométricas, sección transversal, dispositivos de control de tránsito existentes y volúmenes de tránsito actuales en la red vial. Una evaluación del funcionamiento actual de la red vial en términos del nivel de servicio que presta, utilizando los indicadores correspondientes. Una estimación de las demandas generadas por la construcción y operación del inmueble. Una evaluación del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situación generada por las demandas futuras. Y por último, una descripción de las medidas para evitar, mitigar y corregir los potenciales efectos viales generados, incluyendo un plan para su instrumentación. Encargados de la elaboración de los estudios de impacto vial. Con el propósito de que los resultados obtenidos en un estudio de impacto vial sean considerados confiables, es importante que la persona o empresa que haya realizado el estudio posea experiencia y conocimientos sólidos en el desarrollo de estudios de tránsito. Por tal motivo, los estudios de impacto vial deberán ser elaborados por un calificado y experimentado ingeniero de tránsito o, en su caso, dedicado al área de transportes, que entre sus habilidades posea una buena comprensión sobre las políticas y prácticas del transporte en la ciudad. Por otro lado, la revisión
de los estudios de impacto vial será realizada por ingenieros de tránsito o transporte activos y registrados en la dependencia del gobierno correspondiente al sitio donde se solicite el estudio y se apegará a los estatutos que ésta tenga establecidos para tal revisión. Vida funcional de un estudio de impacto vial. De acuerdo a un gran número de empresas de diferentes países dedicadas a la elaboración de estudios de impactos viales y a sus respectivas dependencias encargadas de la supervisión de sus trabajos, se puede considerar que la vida funcional de los estudios de impacto vial tentativamente se encuentra entre 2 y 5 años, dependiendo de la importancia y dimensión del desarrollo. Posterior a ello, se requerirá de una actualización del estudio debido a que los datos que posee serán considerados irrelevantes y por ende obsoletos. Su funcionamiento está en que el sistema vial se encuentra en continuo crecimiento de forma parecida a la población, por lo que cuando es emitido y realizado el estudio, los datos, características y comportamiento de dicho sistema no serán las mismas que se tengan después de un lapso de tiempo relevante. Así pues, el flujo vehicular que hoy se tenga en una determinada red vial no será el mismo que se tenga dentro de 2 años, sobre todo en las grandes ciudades. Además, estos estudios dependen totalmente del tipo de proyecto o desarrollo que se tenga pensado realizar, por lo que no es adecuado utilizar o apoyarse de los datos y resultados de algún otro estudio que se haya presentado, así se ubique dentro de la misma zona o sea reciente. ¿Cuándo realizar un estudio de impacto vial? Diferentes situaciones guían la necesidad de realizar un estudio de impacto vial. Es por ello que debe quedar claro cuándo se debe exigir la elaboración de los mismos. De acuerdo al Instituto de Ingeniería de Transporte, se debe llevar a cabo siempre y cuando se presente algunas de las siguientes consideraciones. Cuando el desarrollo propuesto genere más de 100 viajes durante la hora de máxima demanda del desarrollo o la hora de máxima demanda de la red vial alrededor del desarrollo. Esto se debe a que la adición de 100 vehículos por hora puede cambiar el nivel de servicio y aumentar sensiblemente la relación volumen-capacidad de una intersección. Además de que las vueltas izquierdas o derechas podrían necesitar acomodar adecuadamente el tránsito del desarrollo para no afectar el tránsito del sistema vial adyacente. Cuando se tiene un área específica para desarrollarse o se cambia la zonificación del área. Cuando se tiene un número específico de unidades de habitación o metro cuadrado de acuerdo a un uso del suelo específico. Cuando un desarrollo requiere de muchas mejoras o tiene un estudio previo desactualizado. Cuando el desarrollo se llevará a cabo en un área sensible, es decir, con problemas de congestión, o genere un número específico de viajes diarios. 1000 vehículos por día es el valor medio predominante. Es importante también agregar y considerar las siguientes condiciones correspondientes a normativas de Centroamérica y Sudamérica que de cumplirse se requerirá de un estudio de impacto vial. Cuando en un desarrollo se contemple el emplazamiento de un número de estacionamientos superior a 100 unidades y proponga cambios en los patrones de circulación en el área de estudio. Cuando en el estacionamiento de un desarrollo su entrada y salida pueda generar conflicto o situaciones inseguras, es decir, que no cumpla con los requisitos mínimos. En el caso de que el desarrollo no presente ninguna de las condiciones anteriores, no debe ser omitido tal estudio si se presentan deficiencias en la capacidad y desarrollo vial, como problemas existentes en el sistema de transporte, impactos significativos que afecten el nivel de servicio o las características operacionales del sistema vial adyacente, intersecciones o accesos cercanos al desarrollo, necesidad de acceso e instalaciones para peatones y ciclistas, proximidad a paraderos o bases de transporte público. Como se observa, existen diferentes situaciones en las cuales se generan impactos en el transporte. Es por ello que cada región establece sus propias pautas. Los impactos son externalidades que provocan costos a la sociedad y que se reflejan a través de perjuicios en los tiempos de viaje, restricción en la circulación vehicular y peatonal y generación de pérdidas económicas. Proceso para realizar un estudio de impacto vial. Los consultores encargados de la realización de este servicio deben contar con amplia experiencia comprobable en materia de desarrollo urbano, vialidad y transporte.
ya que se requiere de procesos metodológicos para la elaboración del diagnóstico, así como de las proyecciones que plantean los diversos escenarios hipotéticos durante la construcción y operación del proyecto. Para comenzar, debe describirse el proyecto de manera clara y concisa, en forma cualitativa y cuantitativa, puntualizando sus dimensiones y capacidades para dar una idea clara del mismo. Igualmente, deben describirse los objetivos o propósitos fundamentales del proyecto. Esto es, responder a la pregunta, ¿qué se quiere hacer? En este punto se señalará la situación a la que aspira el proyecto. Para describir las características físicas y operacionales del proyecto, se debe contestar de manera muy detallada la pregunta ¿en qué consiste el proyecto? Y aportando el mayor conocimiento posible sobre el asunto. También se incluyen los planos de localización a nivel de centro de población, sector y sitio. Asimismo, debe describirse la localización indicando las vías principales de acceso al predio, con especial énfasis en la vialidad de acceso, la que incluye una sección detallada de la capa de rodamiento, ancho de las aceras, bordillos y medianas. En este punto deberán describirse las dimensiones y colindancias del sitio, además de la determinación de la zona de estudio y de influencia directa del desarrollo. Se deben analizar los programas sectoriales a nivel federal y estatal relacionados con el proyecto, donde se citen e interpreten políticas de planeación que el desarrollo promueva o, en su caso, contravenga. Aquí se consideran programas sectoriales de los 3 niveles de planeación, correspondientes al giro del proyecto, ya sea comunicaciones y transporte, industria, vivienda, etc. Por su parte, deben analizarse los instrumentos normativos en materia de planeación que apliquen a la zona como programas de ordenamiento territorial o programas directores de desarrollo urbano, según sea el caso, ubicando los usos de suelo circundantes al sitio y cuando se requiera de alguna modificación, justificarla en forma textual y gráfica, apoyándose en planos de usos de suelo y tablas de compatibilidad. Las vialidades dentro del sector de influencia del proyecto deben estructurarse en función de su capacidad, velocidad y jerarquía, para lo cual se requiere de un plano temático de vialidades. Además, deben describirse las características geométricas por medio de dibujos de las secciones, donde se enlisten e ilustren las condiciones físicas y el tipo de pavimento, al igual que el señalamiento horizontal y vertical. Basándose en datos oficiales, se diseñan los indicadores de beneficios o impactos negativos en el tema social, además de cuantificar aspectos sociodemográficos pertinentes al área de estudio como son población, grupos poblacionales, tendencias demográficas, población económicamente activa, estructura social, etc. Así como el cálculo en la generación de empleos del proyecto durante su construcción y su operación. Para la evaluación de los impactos generados, se debe realizar una evaluación metódica de los impactos positivos o beneficios, así como los negativos generados en materia urbana, y desde el punto de vista específico, visual, ambiental, de riesgo, vial, social y económico. Por lo que se recomienda la utilización de una matriz interactiva como la denominada matriz de Leopold, que muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz. Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio en un factor, este se apunta en el punto de interacción de la matriz y se describe además en términos de consideraciones de magnitud e importancia. Al utilizar la matriz de Leopold, se debe considerar cada acción y su potencial de impacto sobre cada elemento urbano, además de describir la interacción en términos de magnitud e importancia. Es responsabilidad del consultor realizar al desarrollador las recomendaciones producto de su análisis previo del proyecto y su entorno en materia de uso del suelo, infraestructura y equipamiento, servicios públicos, vialidad, transporte, imagen urbana, riesgo y aspectos socioeconómicos, adelantando posibles observaciones que pudieran generarse por parte de la instancia técnica al dictaminar el estudio, tales como modificaciones al proyecto y medidas preventivas y mitigatorias al mismo, en los temas específicos que resulten críticos para su viabilidad. En el estudio de impacto vial se establecen las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proyecto,
cómo se generarán las acciones de mitigación, redención o prevención de los impactos manifestados y cómo el desarrollo se integrará a la estructura urbana preexistente. Por último, los consultores deben entregar el reporte del estudio de impacto vial a las dependencias y en el caso de que existan observaciones, este será devuelto a los consultores para subsanarlas.